Hola, buenas noches a todos. Hoy, jueves 2 de junio, como siempre, partiendo a la hora, a las 20 horas, con un nuevo invitado, extraordinario, por cierto, a quien ya vamos a estresar con algunas preguntas de lo humano y lo divino, pero quisiera recordarles a todos que estamos en una situación crucial para el país, en donde las decisiones que tomemos son fundamentales. Y por lo tanto, lo que nosotros hemos querido hacer en todo este ciclo de charlas es tratar de traer conocimiento, sabiduría, inteligencia y distintas perspectivas para que usted tome la mejor decisión. Lo único que le pedimos es que no tome una decisión de esta naturaleza desinformado. Infórmese. Su futuro está en juego, aunque usted no lo crea. Hoy día tenemos a don Martín Arrau. Él es ingeniero civil de industrias de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Martín además se ha dedicado a la agricultura y tiene mucha historia desde el punto de vista de la agricultura. Es más, él fue el primer intendente de una de las últimas regiones creadas, la región del Ñuble, y estuvo un par de años de intendente. Después renunció y se dedicó a la convención, lo que para muchos es casi una locura, pero él decidió ponerle el pecho a las balas. Así que, y además salió con la primera mayoría en su distrito, de tal manera que tiene ahí un acervo súper importante de gente que ha confiado en él, en lo que él está haciendo, y hoy día lo que queremos ver es su visión. Y además se ha hecho famoso porque manda videos cortitos, duros, que generan mucha polémica y que no dejan títere parado. Así que para nosotros es un placer estar hoy día con don Martín Arrau. Martín, qué gusto saludarte. Muchas gracias, Ricardo, tremenda presentación. Y bueno, la verdad es que efectivamente para muchos, incluida mi señora, fue una locura esto de meterse en esta convención, sobre todo cuando uno no viene en el mundo político ni nunca se ha presentado nada. Pero bueno, ha sido una bonita experiencia, bien curiosa también, y de la cual también hemos aprendido harto, ¿no? Hay que decirlo, ya estamos terminando casi. A mí no me cabe ninguna duda que ha sido una experiencia curiosa. Sin embargo, permíteme de inmediato, de entrada, decirte un par de cosas, porque desde afuera, y además la sensación de la opinión pública cuando se ha podido medir, hay una sensación de que hay falta de excelencia en lo que se está discutiendo, mucho disfraz, mucho pachamámico, que fantástico que se sea, digamos, pero poca excelencia, poco rigor de repente, poco conocimiento de lo que ocurre. Y es más, me atrevería a decir que uno ve en la convención una mirada como hacia la Guerra Fría, digamos, con cosas que funcionaron en la década del 50, del 60, y uno ve que no hay una mirada de un Chile hacia el futuro con los desafíos del cambio climático de verdad, porque es distinto de ser ideológico, sino que, bueno, cómo lo combatimos de verdad, con efectivamente integración, cómo mejoramos de verdad la educación pública, no con eslogan, sino que de verdad, cómo efectivamente mejoramos la salud pública, pero de verdad, con número, con data, con experiencia. Entonces, uno tiene la sensación, y en esto puedo ser temerario, pero creo representar a algunos, de que lo que está saliendo de ahí no es una constitución, si bien es cierto, es un borrador de constitución, pero no es un borrador de excelencia. Es como, y además que da susto que te dicen vamos a aprobar para reformar. Es como que mandaran a hacer un auto y después dicen no importa que ande mal, después lo arreglamos. Es como un absurdo. ¿Qué dices tú de todo esto, Martín? Oye, tocaste muchos temas. En primer lugar, coincido plenamente contigo que el nivel de debate ha sido no deficiente, sino que ausente. O sea, no ha habido ningún debate intelectual ni análisis, ni siquiera, no te voy a decir de filosofía o de ideología hacia dónde queremos que vaya en profundidad el país con los mínimos democráticos comunes, digamos, de respeto al otro, de libertad, de paz, en fin, no, eso está ausente.
debates también desde el punto de vista práctico, de cálculos económicos, tan necesarios para ver si son factibles las cosas que se están proponiendo, ya que entramos en políticas públicas, porque esto dejó de ser un proyecto constitucional hace rato y es más bien un plan de gobierno en los 500 artículos que hay. Entonces, efectivamente, el nivel ha sido muy, muy pobre, muy deficiente, totalmente. O sea, coincido contigo, yo he sido muy crítico de eso porque no ha habido debate, ha habido panfleteo en las declaraciones, en los 30 segundos, 2 minutos que te pueden dar para argumentar ciertas cosas, que ha sido todo lo que ha habido, porque también, y no solamente quiero decir con esto que el nivel de los constituyentes ha sido deficiente, yo creo que muchas de las personas que están, y quizás que estamos ahí, no estamos capacitados, no estaban capacitados para la misión que tenían, sino que también desde el origen de este proceso, desde ese pacto por la paz y una nueva constitución, que es un salvavidas plomo, ¿no es cierto? Los actuales parlamentarios, los que habían en ese momento, dicen, oiga, Chile está en problemas, en situación caótica, pero vamos a crear un grupo de 155 iluminados que en el plazo de un año van a resolver los problemas de los chilenos creando una nueva constitución. Puras falacias, porque de partida la nueva constitución no va a arreglar muchos de los problemas que se estaban reclamando, no eran de nivel constitucional. En segundo lugar, en un año o en un proceso no normado, con una hoja en blanco, tampoco es muy probable que esas personas lleguen a acuerdo, y el resultado que se está teniendo con esas normas sui generis de votación, de elección de constituyentes, bueno, es bien esperable. Yo creo que si alguien esperaba un borrador constitucional de excelencia, bien redactado, que pareciera constitución, era como ser bien iluso y pedirle ¿Y por qué don Martín, que tenía una carrera bastante meteórica en el ámbito privado y también en el ámbito público, decide meterse en esto? Sí, mira, súper buena pregunta, me la he hecho tantas veces. Y es porque, mira, no es que uno se crea héroe ni mucho menos, pero alguien tiene que hacerlo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si todas las personas que estamos en el minuto que puedes hacer algo no lo hacen? Y todos al final renuncian. Me imagino que un soldado ucraniano que está en una trinchera y que vienen los tanques rusos, bueno, quizás no le conviene estar ahí, pero le tocó hacerlo. Y en una minoría absoluta en la convención, siendo irrelevante, en un rol bastante testimonial, que es lo que hemos tratado de hacer para que la gente despierte y se haga cargo de esto. Y bueno, es lo que nos tocó hacer. Y yo feliz porque el minuto que nos tocó vivir y con convicción y pelearla. Pero claramente no es algo agradable. Yo nunca me había presentado algo, como digo, y no tengo mayor aspiración, pero bueno, política. Pero bueno, nos tocó hacerlo y feliz de hacerlo hasta el último día. Ya nos va quedando cerca de un mes en esto y habrá que ponerle. Pero a mí Martín, quisiera ir a algunas cosas concretas para que la gente pudiese entender. El tema del Poder Judicial y los sistemas de justicia. ¿Cuáles son los peros y cuáles son las cosas positivas? Porque probablemente en el planteamiento también deben haber algunas cosas que suenan positivas. ¿Qué es lo que te parece a ti con el tema del Poder Judicial? Mira, hay principios básicos yendo en orden, ¿no es cierto? La vida, la libertad, igualdad ante la ley, propiedad privada, son las cosas más básicas que uno vería en una democracia moderna, en un Estado de Derecho, son de las definiciones más clásicas, digamos. Acá se rompe precisamente lo que es la igualdad ante la ley. Ya voy a explicar por qué. Después también hay un principio básico que es la separación de poderes, ¿no es cierto? Clásicamente ejecutivo, legislativo, judicial, también se rompe en esta definición que hay acá. Son dos cosas muy graves que suceden a la luz de que desaparece el Poder Judicial, se cambia por un sistema de justicia con un rango casi de servicio público, en el cual los jueces, la carrera del juez, el nombramiento de un juez, la remoción de un juez, la va a dictar un Consejo de la Justicia que está conformado por miembros designados por el Poder Legislativo, por los grupos o pueblos originarios, etnias precolombinas, y por votación democrática de los miembros del Poder Judicial. Es decir, aquí ya el legislativo empieza a interferir directamente en otro poder del Estado de una manera bastante directa, y los grupos étnicos precolombinos. Perdona. ¿Por qué los grupos étnicos precolombinos van a participar en la designación o evaluación de jueces de la República? Porque en el artículo 1, inciso primero de esta Constitución, y en otros 60 artículos de este borrador, se enquista profundamente el concepto de la plurinacionalidad, ¿ya? Y ese concepto incluye, que lo podemos desarrollar más porque hay un tema de soberanía, de territorio, pero además
el concepto de que no todos somos iguales. Yo tuve la comisión con la señora Loncón y ella me decía que yo y ella no éramos iguales en derechos, que ella tenía más derechos por ser miembro de un pueblo indígena. Y de hecho en esta constitución, antes que sigamos con justicia, se reconocen 3 sujetos de derecho, ya no solo la persona humana, como es la definición clásica que tienen, bueno, por definición clásica podríamos hablar largamente, pero está la persona humana, las etnias precolombinas o grupos indígenas y la naturaleza. Hay 3 categorías de sujetos de derecho. Por tanto, aquí ya se empiezan a confundir. Por supuesto, la persona humana tiene que ceder parte de sus derechos y de su espacio de derechos a estas nuevas categorías que entran en colisión frecuentemente, como ya podremos abordar. Entonces, en el Poder Judicial ya claramente se dibuja el Poder Judicial, hay una interferencia de los grupos precolombinos y del Poder Legislativo, pero además se reconocen los sistemas jurídicos de los pueblos precolombinos, ¿ya? Es decir, en igualdad de condiciones. Chile pasaría a tener 11 sistemas jurídicos más el Sistema Nacional de Justicia en igualdad de condiciones y efectivamente la función jurisdiccional de juez la ejercerían las autoridades ancestrales de los pueblos indígenas. Pero eso significa, Martín, para entenderlo claramente y para que quienes nos ven lo entiendan, eso significa que dejamos de ser claramente iguales ante la ley. Es decir, frente a determinado acto se va a evaluar distinto a alguien dependiendo de su origen. Y eso, por definición, es ser desigual ante la ley. Mira, hay 3 artículos que lo dicen literalmente. Cuando se trate de personas pertenecientes a grupos indígenas o etnias precolombinas, la justicia deberá adoptar todas las medidas y resolver con un enfoque multicultural o de pluralismo jurídico. Cuando la justicia deberá fallar con enfoque de género. La justicia deberá tener un trato diferente cuando se trata de personas pertenecientes a los grupos históricamente excluidos. Es decir, el juez ya no falla conforme a derecho, solamente, sino que tiene que ver si es hombre o mujer o si la persona se autopercibe de otra categoría, si la persona de la raza que la persona dice pertenecer, o si es de algún grupo históricamente excluido. Es decir, la justicia es con apellido. Los hombres, yo digo al tiro, somos presuntamente más culpables, si es que esto llega a probarse, que otros grupos. Entonces, efectivamente ya no somos iguales ante la ley, hay múltiples sistemas de justicia, y por ahí dicen, no, pero es que hay un artículo que dice que igual la Corte Suprema empareja o falla al final. Yo le preguntaría a la gente que nos ve si alguna vez ha llegado a la Corte Suprema en algún lío legal que ha estado. Entonces, al final, efectivamente, la incertidumbre es total, porque no queda resuelto en la Constitución. De hecho, se nos rechazaron varios artículos que ponían límites a esto. Y decía, mire, esto puede ser en temas de policía local, si las 2 personas, las 2 partes están de acuerdo. No. Esto quedó sin limitación de jurisdicción territorial o si las personas pertenecen a un grupo étnico. Por tanto, ¿qué pasa si una persona aymara o una persona mapuche tiene un problema en la base? En esa misma línea, Martín, ¿cómo yo me defino si yo soy aymara, por ejemplo, o mapuche? Me defino cómo, porque hoy día yo podría establecer y decir, ¿sabes qué? Vamos a tener la posibilidad de hacer pruebas genéticas. Y usted si tiene más de un 50% de sangre precolombina, ¿acuerdo? O no es así, o sencillamente por los apellidos, o porque yo me defino, o porque nací en un determinado sector. ¿Cómo se define eso? No es clara la reacción para nada. Habían corrientes que efectivamente era por autodeterminación de las personas, otros que eran más de teoría de club, ¿no es cierto? Que las etnias eran cerradas y ellos tenían como un consejo de admisión, ¿no sé? Tipo algún club. Y entonces queda una definición bien mixta que sale según los registros públicos, que también colaborarán las etnias precolombinas según sus tradiciones, que es una cosa muy ambigua. Por tanto, como muchas cosas, y esto es re importante, como muchas cosas que hay en este texto constitucional, quedaron al arbitrio del legislador. Por eso lo que se está discutiendo de la bajada legal que después tiene, bueno, esa bajada legal de completar estos conceptos muy abiertos es fundamental. Pero cuando tú generas efectivamente conceptualmente, dice, el Poder Judicial deja de ser Poder Judicial y deja de ser independiente y deja, por lo tanto, de tener esa suerte de amparo al que uno va a buscar cuando se enfrenta al poderoso, y el poder pasa a ser un sistema que está de alguna manera va a tener que agachar la cerviz o poner una rodilla en el suelo al poder político.
el peor de los mundos desde el punto de vista de justicia, porque lo que uno hubiese pretendido en una nueva constitución, si uno quisiera evitar los abusos, es fortalecer el Poder Judicial, o sea, darle más autonomía financiera, más autonomía de gestión, o sea, en un sentido absolutamente contrario, y aquí se le da menos autonomía, más control político, ¿es así? Sí, y lo que se va viendo, efectivamente es así, o sea, hay una pérdida de independencia del Poder Judicial, pero además lo que se va viendo en términos de sistema político es una concentración grotesca de poder en este Parlamento unicameral o bicameral asimétrico, pero con una concentración en la Cámara de Diputados gigantesca en muchos aspectos, incluidos los temas judiciales, pero también muchas otras leyes de iniciativa de ellos, en fin. Así que lo que se ve es más poder para efectivamente la Cámara de Diputados. Ok, o sea, el sistema judicial entonces es un sistema que está menoscabado, está de alguna manera sometido al poder político y que además establece desigualdad frente a la ley, con distintos compartimentos. Sigamos en otro tema. Con respecto al Senado que desaparece y se transforma en estas cámaras regionales o de administración, ¿cómo funciona eso? ¿Qué significa? Desde el punto de vista político, ¿es una buena cosa, una mala cosa? Mira, desde mi opinión, desde el punto de vista político, las dos cámaras son las dos cámaras equivalentes, digamos, dentro de la misma tramitación legal para todas las leyes, es un buen diseño. Yo propuse una norma que disminuía la cantidad de parlamentarios, de senadores y de diputados a la mitad, aproximadamente, no lo cuadramos por las regiones, pero aproximadamente a la mitad, pero se mantenía el diseño de ambas cámaras. Bueno, eso fue rechazado, y lo que se aprueba hoy día es que hay una Cámara de Diputados que tiene 155 diputados más los cupos reservados para pueblos indígenas, que no se dice cuántos son, pueden ser 200, 100, 50, 10, no sabe. Pero entonces va a tener 150 miembros al menos, más los cupos reservados, y se elimina el Senado y se crea esta Cámara de las Regiones, pero esta Cámara de las Regiones no concurre a todas las leyes que hay que hacer, sino que a ciertas leyes que están en ciertos artículos detalladas. ¿Cuáles son estas? Las leyes que tienen que ver con las regiones, que tienen que ver con ciertos temas presupuestarios, en fin. Pero la mayor cantidad de leyes o de cosas más importantes las resuelve solamente la Cámara de Diputados plurinacional, que se llama hoy día. Okay. Entonces, ¿Y cuál es el contrapeso de esa Cámara de Diputados plurinacional con escaños reservados? No hay. Esa Cámara va a estar compuesta por un número X de diputados, porque hay que sumar los pueblos precolombinos, pero ponte tú, hoy día el Parlamento puede iniciar leyes que tengan que ver con presupuesto de la nación. Hoy día, ojo, que las leyes que no hay presupuesto solo las inicia el presidente, porque si no los parlamentarios iniciarían, oiga, es cosa de regalar esto, sin ninguna responsabilidad fiscal. Bueno, eso ya no es, sino que pueden iniciar leyes los parlamentarios, leyes que tengan que ver con presupuesto, el veto presidencial también, si es que el Parlamento insiste por cierto porcentaje, efectivamente, y el veto presidencial da lo mismo. Entonces tiene muchísimo poder este Parlamento básicamente unicameral. Martín, y esto de un hombre, un voto, que es la esencia de la democracia desde que parte de la Revolución Francesa y comienza a aparecer el concepto de democracia, donde un hombre, un voto y además en dignidad. Esto de tener escaños reservados, que además recordemos que al comienzo de la vuelta a la democracia habían escaños reservados, ¿no es cierto?, que eran senadores designados de instituciones que representaban, y que generó mucho disgusto. Pero ahora parece que estamos volviendo a lo mismo. ¿Qué te parece a ti eso? No, mira, yo no tengo nada contra las personas que se quieran autodeterminar o que pertenezcan a ciertos grupos. O sea, yo creo la libertad en ese sentido de la más absoluta, que cada uno desarrolle su proyecto de vida por su proyecto cultural como quiera, digamos. Pero no por pertenecer a cierto grupo que tenga la cantidad de privilegios que aquí se ponen en este proyecto constitucional, que son muchísimos. Uno es el que tú nombras, que los pueblos indígenas tienen escaños reservados, o sea, los cupos reservados en todos los órganos colegiados de representación nacional, regional y local, es decir, comunal. Es decir, en los consejos comunales o municipales, en los gobiernos regionales, en los consejos regionales, en la Cámara de Diputados, van a haber cupos reservados para los pueblos indígenas. Y eso implica que ya no es un hombre un voto, sino que su voto vale y se pondera según su raza. Y lo vimos, de hecho, en la elección de constituyentes. Yo vengo de una región muy pequeña, Ñuble, 500.000 de habitantes, es decir, mire, cercano a Santiago Centro, y yo saqué más votos que la suma de varios de los constituyentes de pueblos indígenas. Y eso pasó porque efectivamente en ese caso de los pueblos indígenas habían algunos que salieron electos con 60 votos, otros con 300 votos.
¿Cómo eso es posible? Bueno, porque ellos son grupos reducidos, con un sistema especial, en fin, y salieron electas personas con una votación bajísima. Es decir, en la práctica el voto de las personas de esas etnias precolombinas vale más que lo de un chileno que no pertenece a esa etnia. Es decir, ya no somos iguales, se mete la mano a la urna. Y eso es gravísimo desde el punto de vista democrático, de la erosión democrática por un proyecto identitario que en buenas cuentas es este proyecto constitucional. Permíteme hacerte un paréntesis. ¿Quién ha construido Chile los últimos 400 años? Pero que eso no tiene respuesta, es una mezcla. Imagínate, Bueno, definir identitariamente Chile es una cosa que no termina nunca. Si este país sigue una amalgama. Lo que pasa es que hoy día estamos viendo desde la perspectiva histórica hacia atrás, pero en lo que se ha construido han participado sin lugar a dudas los pueblos precolombinos, los pueblos originarios, sin lugar a dudas los españoles, el mestizo, ¿no es cierto?, que de alguna manera, de hecho, fue graficado como el roto chileno culturalmente, que tenía un semblante, tenía un vocabulario, una vestimenta, un comportamiento que le era propio y que representaba lo mejor de la chilenidad, digamos, porque era el mestizaje puro de lo que había logrado construir. Entonces, a uno como ciudadano que ha tratado de contribuir a que el país sea algo mejor y que ha generado familia, etcétera, le sorprende esta cosa como refundacional de que, ¿sabes qué? En los últimos 400 años nadie aportó nada y por lo tanto tenemos que reconocer. Es como, ¿qué pasa? La gente ha ido, y quiero quedarme un poco en la cosa de los pueblos originarios. La gente que ha ido de los pueblos originarios va con un sentido de encuentro, va con un sentido de construir nación entre todos, o que efectivamente hay un sentido de querer echarle la culpa a alguien. ¿Cómo se ha vivido eso? Yo te voy a hablar de mi experiencia, de lo que a mí me tocó por las personas que más estuve cerca en la convención. Digamos, yo creo que vi un ánimo de revancha, de odio, de resentimiento brutal. Brutal, eso es lo que vi. Ningún ánimo de construir un proyecto común, que es lo que uno esperaría en una constitución, ¿no es cierto? Que construyamos un proyecto común con los mínimos comunes que nos une a todos, y sobre eso, en base a la libertad, que cada uno se autodetermine y desarrolle su proyecto de vida. Yo esperaría eso en una constitución, y por tanto, una constitución mínima, de los mínimos comunes. Yo creo la libertad, sí, el derecho a la vida, sí, la propiedad privada, sí, la igualdad ante la ley, sí, bueno, quedémonos en eso y poco más. ¿Ya? Lo que hace esto es todo lo contrario, deconstruye Chile en un proyecto identitario, dividiéndonos según nuestra raza, nuestra herencia genética quizás, no sé cómo se irá a resolver eso en el futuro, y de ahí piensa tú, si son varias cosas que hay que leer acá. Primer artículo, plurinación, ¿no es cierto? Nos dividimos en múltiples naciones, solamente Ecuador y Bolivia se atrevieron a esto, ojo, nada, lo que por ahí dicen de Canadá, eso es multicultural o pluricultural, nada que ver esto, plurinación, solo son otros dos países. Las naciones, ojo, que son los que ostentan, administran la soberanía que le entregan las personas. O sea, no es menor el término nación tener 12 naciones dentro de un territorio. Y dicen, no, pero es que el territorio se mantiene unido. Bueno, ¿qué más le entregamos a estas naciones? Le entregamos territorios, por eso se usa mucho la palabra territorio. ¿Ya? Entonces ya tienen nación, tienen territorio. Bueno, pero el sistema de justicia sigue siendo uno. No, ya no, acabamos de decir que hay múltiples sistemas de justicia. ¿Qué más? Bueno, le entregamos una protección especial a sus territorios, a la propiedad privada de los pueblos indígenas que tienen derechos colectivos. Además, creamos lo que se llaman autonomías territoriales indígenas, con autogobierno, con patrimonio propio, con financiamiento para sus propios fines y la protección del Estado para esos propios fines. O sea, tienen autodeterminación, autogobierno, recursos económicos, territorio, reconocimiento de nación, como nación indígena, y más encima, el detalle, para que la gente ya empiece a darse cuenta, en el carnet de identidad y pasaporte se va a diferenciar si las personas pertenecen o no a estos grupos étnicos especiales. Es decir, si tú me dices que son países diferentes, yo no sé por qué no, digamos, tienen nombre, se reconocen como nación, tienen territorio, sistemas de justicia propios, carnet de identidad. Solo por curiosidad, Oye, solo por curiosidad, Martín, ¿cómo financias todo eso? ¿Los propios territorios son capaces de autofinanciar todo eso o lo financia el resto de los chilenos? No, ese es mi tema. Mira, si tú lees este amigo de 499 artículos, digamos, y sumas
suma la cantidad de entes públicos nuevos, desde cargo hasta consejos, te da como 1.200 entes públicos nuevos, más 400 tribunales nuevos que hay que crear, solo eso. Todo esto se financia con impuestos generales de la nación, en un régimen solidario entre los territorios, o sea, autonomía total, comunas autónomas, regiones autónomas, territorios indígenas autónomos, pero la parte financiera no, la financian todos los contribuyentes en un régimen solidario nacional. Entonces, chuta, es papa esto. O sea, déjame entenderlo bien, para que la gente lo entienda bien. La gente que compra pan en Maipú, o la gente que echa benzina o compra parafina en la Florida o en la Pintana, con sus impuestos va a ir a financiar los territorios nuevos y los tribunales nuevos y todas las cosas nuevas, pero los propios territorios no van a pagar eso, sino que lo paga la gente, como siempre, más humilde del país. Sí, mira, es tremendo punto. De hecho, es así, es redistributivo entre regiones y solidariamente, o sea, es así, o sea, porque si no también podríamos payarlo en positivo, porque no sé si positivo, pero para algunos sí. Si es que fuera realmente autonomía y fuera una secesión real, que lo único que le falta efectivamente es lo que tú señalas, bueno, Antofagasta sería Dubái, ¿no es cierto? Bueno, eso no es así. Antofagasta va a seguir tirando cheques para el sur, Ñuble es una región bastante pobre que va a seguir recibiendo ingresos de otras regiones, aunque se declare lo más autónoma, que autonomía, hasta que tengamos que pedirle el cheque al papá fisco que pagan todos los chilenos. Y está tan mal calculado esto, que en algunos derechos sociales, de hecho, se termina haciendo políticas totalmente regresivas desde el punto de vista tributario, que al final te muestran que no hubo ningún cálculo. Y por eso cuando yo digo que no fue profesional este trabajo, es porque no hay ningún cálculo mínimo desde el punto de vista de sustentabilidad fiscal. Si es que las cifras no cierran, digamos. Permíteme hacerte una pregunta al hueso o a la garganta, como se llama, digamos. ¿Por qué alguien, después de lo que tú estás diciendo, y no tengo por qué dudar que lo que tú estás diciendo es efectivamente una expresión de la realidad, ¿por qué alguien podría votar a prueba? Por la esperanza, me imagino, porque siempre aprobar algo que sea una cosa que, chuta, aunque sea una cosa falaz, todavía hay gente que le escribe carta al viejo pascuero, digamos, y sabe que no existe, no sé. Yo creo que hay algo tan emocional en esto, pero no sé, mira, te doy un ejemplo de un derecho social, salud. En salud, ¿no es cierto? Lo que se propone acá es que haya un régimen de salud universal, solidario, público, es decir, todos a FONASA, ¿no es cierto? Y es muy sencillo, o sea, son 3.300.000 personas que se van a FONASA, que están en el ISAPRE. Esas personas perdieron libertad. Las personas de FONASA, esas personas vulnerables o de ingresos medios que tú nombrabas, pueden decir, bueno, yo estoy en FONASA, a mí quiero. Bueno, si a esas personas que están en lista de espera le metemos 3 millones más de usuarios, ¿qué pasa con esas listas de espera? Se alargan. Esas personas que están en ISAPRE aportan 3 billones de pesos para financiar su salud, la de ellos, que se la financian sin aporte fiscal con el 7% más lo adicional. Sin el adicional son 2 billones, es decir, ya bajó el ingreso al sistema de salud por parte de ellos. La ISAPRE rechazan el 20%, FONASA rechaza el 10%. Estas personas además tienen ingresos más altos. Raya para la suma, se hacía el cálculo, si esas personas las metes a FONASA, generan un déficit fiscal de cerca de 600.000 millones de pesos al año, que lo vamos a tener que pagar con impuestos generales. Es decir, esa persona en Maipú que tú mencionabas, que compra parafina o pan, que paga el específico, el 19% de IVA por el kilo pan, le termina pagando la salud a las personas con más ingresos que antes le costaban 0 pesos al fisco. Eso es lo que se llama una política regresiva desde el punto de vista tributario. Esas personas más vulnerables terminan pagando a las personas de más ingresos. Lo mismo pasa en educación, donde ya es todo universal y gratuito, en muchas cosas. Ningún cálculo, ni siquiera desde el punto de vista de política social. O sea, estas personas que se dicen tan socialistas, pero oye, al final hacen políticas antisociales. Entonces al final uno se tuesta en esto y dice, oye, este proyecto, tú me preguntas quién lo podía aprobar, no tengo la respuesta, pero hay personas que todavía creen en el viejo pascuero porque esto no tiene ningún cálculo de sustentabilidad económica. Pero Martín, hay gente que tiene esperanza de que esto efectivamente sea mejor, legítimamente, y que de alguna manera siente que la historia no ha sido todo lo adecuado para ellos, que algunos han sufrido abusos, han sufrido humillaciones, han sufrido indignidades, cosa que es cierto. Uno ve ahora lo que ocurre con las colusiones, son cosas que realmente indignan y molestan. ¿Esta nueva constitución o este nuevo borrador genera de alguna manera la esperanza de que todas esas cosas desaparezcan?
Ricardo, es que tienes toda la razón. O sea, yo, Martín Arrau, yo voté rechazo, pero sí creo que hay que hacer cambios constitucionales profundos y cambios, sobre todo normativos, legales y de práctica en este país, pero profundos. Pero no una reforma constitucional porque no es el lugar, no es la sede. Sí creo que en la Constitución hay que hacer cambios al sistema político, sí. Achicar el Parlamento, normas anticolusorias y de narcotráfico potentes, cosas, son 5 o 6 cambios en términos de seguridad, de control migratorio y estabilidad económica y del sistema político. Pero hay que avanzar en esas normas. Y lo que te pide la gente en la calle es eso. O sea, yo hago mucho terreno, vengo llegando de charlas y cosas que hago por todas partes. Y efectivamente la gente te dice que está preocupada por la pega, por la inflación, por la migración descontrolada, por estar tranquilo en su barrio, en el sur, que te voy a decir, en la Araucanía, Arauco. ¿Ya? Entonces, eso. ¿Y qué hace esta Constitución? Debilita el sistema judicial, quita de la Constitución el concepto de seguridad nacional, que podríamos hablar, que es gravísimo, quita de la Constitución todos los mecanismos de defensa contra el terrorismo que es contrario al orden democrático institucional, por traumas ideológicos puede ser, pero al final es una Constitución que te quita seguridad también de la propiedad privada, seguridad de que te van a atender mejor, en fin. Entonces lo que hace es retroceder en muchas libertades y derechos, y por lo tanto yo creo que va en el camino equivocado. Yo sí creo que hay que hacer cambios profundos, totalmente. Creo que han habido abusos, sobre todo de colusiones, de políticos, de la inquistación del narcotráfico y del delito en la política feroz. Yo trabajé un poco en el Estado y la cantidad de cuentos y cosas que uno se entera, entonces uno sale medio espantado de esto. Yo creo que hay que hacer cambios profundos, pero cambios que parten por la normativa, en fin, y también por las personas. Porque en Chile somos expertos para celebrar al que hace trampa y parte desde ahí abajo, por un desentenderse de la política que nos ha costado tan recaro. Yo creo que partimos tarde también haciéndonos cargo de lo público. Hoy día uno de los temas graves que tenemos, Martín, y uno lo ve y conversa con gente que va a aprobar y gente que va a rechazar. Te dicen, estamos liquidados con el tema de la seguridad. O sea, hoy día cambiaron nuestras costumbres, la gente anda asustado, en la micro no sabes si te van a asaltar o te van a apuñalar, no sabes si te van a quemar el bus, no sabes si tu hijo puede ir a comprar el pan después que oscurece. O sea, hay una incertidumbre profunda en términos de la inseguridad y la violencia. Esta Constitución entrega armas adecuadas al Estado como para mantener las condiciones adecuadas de seguridad, porque la principal... Yo siempre lo digo, pero los seres humanos nos organizamos y nos dimos una suerte de organización precisamente por el primer tema básico que era la seguridad tanto interna como externa, como poner reglas entre que nadie acuchilla al del otro o le quita las cosas del otro porque simplemente así lo desea. Entonces, si esta nueva Constitución permite a quien va a administrar el Estado, a los gobiernos, entregar más seguridad o no. No, sin duda que no. O sea, si un presidente quiere entregar seguridad a este país, es mucho más fácil que entregue seguridad con la actual Constitución que con este borrado, sin ninguna duda. O sea, y yo te lo digo que créeme que voy a la Araucanía tupidito, donde efectivamente tú dices problemas en el metro, en la micro, en el barrio, que el microtráfico se lo tomó, que también nos pasa acá en Chillán, también. Pero tenemos zonas de Chile donde el alcalde del municipio me ha dicho que son las 5, hay que irnos a guardar, porque aquí en este pueblo nadie sale de las casas para las 5 de la tarde, llevamos 3 años con toque que queda, aquí, de facto. Porque la comisaría está entera baleada, porque nos quemaron el municipio, porque, o sea, el Far West en Chile existe, vamos a ver Ercilla, vamos a ver, bueno, de ahí para abajo, ¿no? Hasta Cañete, Tirúa. Entonces, si es que se quiere poner orden, si es que se quiere controlar el narcotráfico, si es que se quiere controlar el terrorismo, piensa que esta Constitución le da derechos políticos a los presos, le da derecho a voto, le da derecho a participación política. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Para qué? ¿Quién marchó pidiendo eso? Pero esta Constitución, en un artículo, le da derechos políticos y un avance progresivo a los derechos políticos de las personas privadas de libertad. En Chile recordemos que las personas que cumplen pena se les suspende la ciudadanía, por tanto no pueden votar. Pero acá no. Los presos, efectivamente, como son un grupo históricamente excluido, bueno, ellos hay que tratarlos, en fin. Yo no digo que haya que tratarlos mal, pero que cumplan la condena y efectivamente no los tratemos igual que las víctimas. Pero acá se preocupan, hay una preocupación explícita del constituyente precisamente por las personas privadas de libertad cumpliendo condena y no por las víctimas. Se nos rechazó en múltiples veces la garantía constitucional a la integridad personal, a la seguridad de la familia, de la propiedad privada y la propiedad pública. ¿Qué sentido tiene rechazar eso? Se nos rechazó N veces
incluir el terrorismo como condena, como inhabilidad de cargo público. Ya no es inhabilidad de cargo público haber sido condenado por terrorismo. Entonces, yo te digo que efectivamente, en términos de seguridad, que uno de los temas que yo más me he metido, esta Constitución es un retroceso gigante. Y eso significa que de alguna manera en este retroceso, en este quitar las armas constitucionales, las armas legales, de alguna manera va a exponer al ciudadano a pie, porque el poderoso, yo digo, se encierra más, blinda su auto, pone un guardia en la esquina, pero la gente humilde es la que la bala loca mata, la gente humilde Sí, es la no, que... Ricardo, es que tienes toda la razón. Yo hago las charlas que paso, parezco predicador y en esto, en un tono bastante neutral, uno explica los artículos, uno explica un poco de ideología también, digamos, aquí se pierde libertad, aquí la propiedad privada, aquí no sé, tal cual cosa, la ideología de género que está muy fuerte en esto y también una fuerte religión climática que viene acá, bueno, pero yo termino la última diapositiva y digo todo esto que es cómo yo quiero vivir mi vida, la visión que yo tengo de la sociedad, en fin, que podemos tener muchas diferencias, pero además todo esto tiene un trasfondo social brutal. Y ponemos una foto, de hecho, de una población con calle tierra, digamos, como hay mucha en Chile, que mucha gente quizás desconoce, ¿no? Pero en gran realidad de un gran porcentaje de los compatriotas. Yo les sé, estas personas son las que se van a afectar si metemos 3 millones de personas más a las listas de espera. Si es que Carabineros deja de ser de régimen militarizado, le quitamos las armas, o sea, las herramientas que tiene, en fin. Bueno, estas personas en estas poblaciones donde hay balas locas, donde el microtráfico es el que manda en la cuadra, pues si no hacen la denuncia porque tienen que convivir con el microtraficante al lado. Entonces, esas personas son las que se ven más afectadas. Claramente las personas que tienen más recursos, las personas que se pueden manejar van a ir un poco peor. Pero claramente esta disyuntiva que tenemos como país, de un proyecto político que se nos está proponiendo, versus lo que hay que se podrá mejorar, en fin, los caminos inciertos que también hay por el otro lado, que tampoco digamos que son la certeza misma, traen un trasfondo social que es brutal. Porque los políticos y los proyectos políticos tienen la capacidad de destruir países y también de hacer que les vaya muy bien. Pero estamos en esa encrucijada. Desde el punto de vista social también hay una encrucijada, además de política e ideológica. O sea, ¿tú crees realmente que esta Constitución, tal cual está redactada, de alguna manera no cumple con las expectativas y los anhelos de la gente? ¿O tú crees que de alguna manera refleja más bien una visión a ultranza ideológica y que lo que quiere es imponer una visión? ¿Qué te parece a ti? No, las dos cosas. O sea, yo creo que efectivamente hay una imposición de una ideología, una mezcla de ideología. Recordemos que acá en la mayoría, los 2/3 se configuran en varios bloques, ¿no es cierto? Partido Comunista, ecologismo, feminismo, Frente Amplio, pueblo indígena. Entonces para juntar esa mayoría de 2/3 hubo que juntar muchas visiones, que muchas veces eran irreconciliables. O sea, imagínate que el Partido Comunista preocupado de los pueblos originarios, de las minorías sexuales, una cosa que es contraria a toda su historia. Pero bueno, todo esto quedó en este proyecto, la religión climática ahí, ¿no? Prohibiendo la actividad de las personas que madrugan, que trabajan en muchos casos, bueno, en fin, castigando el feminismo con esta ideología de género extrema, bueno, y quedaron en ese proyecto. Pero claramente no se dieron cuenta que su lejanía día a día de la realidad, de esas personas que madrugan y se toman la micro para ir a trabajar para llegar a fin de mes, que el 19% del IVA les duele, porque un 19% más el 7% que le restan de FONASA para los políticos, más el específico de los combustibles, más el impuesto a los licores, al tabaco, esa persona termina trabajando 2 días a la semana para el Estado. Si esa persona trabaja de lunes a sábado, trabaja lunes y martes para el Estado y los políticos. Entonces, esa lejanía de esta convención con esa persona es tal que efectivamente yo creo, cuando me toca hacer charlas, sobre todo en sectores más vulnerables, la rabia es mucho mayor. ¿Y por qué crees tú que, pero daba la sensación de que los constituyentes reflejaban de alguna forma, y de hecho su nombre, la lista del pueblo y otros, reflejaban de alguna manera la voluntad de un Chile que estaba descontento, de un Chile que estaba enojado, de un Chile que estaba de alguna manera indignado? ¿Tú crees que ahí hubo una mala lectura de ellos mismos? ¿Crees que de alguna manera se manipuló esto? ¿Qué crees tú? Si no, es tremenda pregunta. Mira, dos cosas, o sea, una observación práctica. Yo creo que si tú tomas a los constituyentes, incluidos los corpóreos, todo lo que había, digamos, y haces una elección por root al azar y sacas a 155 chilenos, yo creo que te da, desde mi punto de vista, con todo el respeto, un resultado bastante más parecido a una media o a un promedio de Chile que lo que es la convención. Yo creo que la convención no fuimos, si me incluyo,
parecido a un grupo muestral de Chile, para nada. ¿Por qué pasó eso? Ojo que en Irlanda se hizo así, se hizo un proyecto parecido a esto, que después pasó al Congreso, por supuesto, con otro filtro, y se eligió al azar, a las 100 personas. Pero bueno, ¿por qué pasó esto? Varias cosas. Uno, esta norma sui generis de las listas de independientes. O sea, podía ir un anarquista, un ateo, un cristiano, un ecologista, no sé, todo en una lista y salió el más votado de esa lista, sumando votos de personas que pensaban muy diferente. Eso es rarísimo, y por eso ahí es una tómbola, te da cualquier cosa. Después, 17 cupos reservados para pueblos indígenas, donde los votos de ellos valían más. Después, yo te digo, una derecha indolente. O sea, yo hablé con muchos que no están ni con este candidato, una pega por un año. Oye, el sueldo, un constituyente gana 2,5 millones, que es como 5 veces el promedio de Chile, digamos. Pero no, entonces, una indolencia enorme en muchas personas con las que yo conversé de no entender el momento político que se venía. Además, un momento político complicado, pleno gobierno del presidente Piñera, lo que queráis. Entonces, yo creo que fue un momento complejo, un sistema muy complejo que arrojó este resultado desafortunado, donde efectivamente un sector que representa, según las últimas elecciones que tenemos, cerca del 50%, tuvo la mayoría para hacer lo que quisiera. Y por lo tanto, la otra mitad de los chilenos no se ve representado en este proyecto. ¿Qué responsabilidad tiene, de alguna manera, la élite, fundamentalmente económica, en todo esto que está ocurriendo en Chile? Te pregunto esto, porque hay como dos Chiles, digamos. Hay un Chile tuyo, el del trabajo, el del que aperra, el del que pone la cara, el del que va a las poblaciones y habla, el de Unidos por Chile, el que hacemos esto y pagamos costo por hacer estas cosas. Y hay un Chile que está detrás, que te palmotea la espalda y que te dice, siga adelante, compadre, usted nos defiende súper bien. No, ¿y tú cuándo? No, pero yo no, eso es lo tuyo. Eso. No, dos cosas, Ricardo, es notable. Primero, que te da instrucciones. Te topáis con ellos en una cuestión y dices, oye, lo estáis haciendo súper bien, pero mira, tenéis que mejorar. Te empiezan a dar instrucciones. Y en segundo lugar te dicen, no, es que tú estás ahí porque te gusta. Porque como que a uno le encanta esta cuestión de la política. Yo te digo, yo lo hago feliz, me tocó, oye, mi señora Herrera, que estamos todo el día leseando en esto, me acompaña mucho, por suerte, y podemos hacerlo. Esto es casi un emprendimiento familiar. Pero créeme que para mí todo esto de estar en el campo en mis cosas, digamos, tengo cosas, es súper expuesto encima, para uno que no está acostumbrado. Yo no tenía ni redes sociales hace 4 años. Entonces, créeme que, pero bueno, esa gente es tremendamente culpable. Como todos los chilenos, no sé si más ni menos, pero son personas que efectivamente tienen una posición que lo hace más responsable. Son personas que efectivamente Chile le dio la posibilidad de, gracias a su talento, su esfuerzo, que les fuera bien. Y eso es gracias a un sistema democrático, un sistema de seguridades, un sistema de estabilidad. Y ahí se aplica esta paradoja de la estabilidad, ¿no es cierto? Cuando tienes países con altas tasas de crecimiento por largos periodos, las personas le pierden el interés, el respeto a la política, se desafectan de la política. Y eso trae consecuencias nefastas, porque claramente terminamos siendo gobernados por los peores hombres, como decía Platón, digamos. Y eso es lo que nos está pasando. Esa desafección por la política es no entender que las personas que lo ven desde el punto de vista de su proyecto de vida puede ser su éxito económico, sí, bienvenido por ello, no el mío, pero bueno, eso es gracias a un sistema que hay que defender, y es un sistema que cree en la vida, en la libertad de expresión, en la propiedad privada, en la igualdad ante la ley. Bueno, los que quieren desarrollar un proyecto, no sé, aristotélico, según su forma de vida, bueno, también necesitan ciertas libertades, cierto respeto a su proyecto de vida, y así cada uno, pero nadie lo entendió. Nos encerramos en el metro cuadrado, mientras me siga yendo bien, ¿qué importa con lo que pase fuera de mi metro cuadrado? Y ahí efectivamente hubo sectores más ideologizados, principalmente de izquierda, que lo aprovecharon muy bien con una teoría bien renovada, ¿no es cierto?, de estas multicausas, con estos conceptos de significante vacío que se ven vaciados en esta constitución de la plurinación y tantas otras cosas del libro, aplicada acá y en otros países de Latinoamérica. Y que hoy día, por suerte, yo veo gente con más interés de hacer opinión, de informarse un poco más. Hoy día ya dan un poquito menos de instrucciones, te felicitan un poco menos y dicen, oye, ¿cómo podemos ayudar un poco más, digamos, a hacer opinión? Entonces, bueno, yo lo veo con buenos ojos, pero te digo que esta batalla cultural de hacer conciencia nos debe quedar entre 10 y 15 años recién, para que la gente se dé cuenta que si le va bien por su propio esfuerzo, gracias a su propio esfuerzo, pero un sistema que también le permitió eso.
Y en Chile a la gente le cuesta todavía darse cuenta de eso, de defender efectivamente este sistema de libertades, digamos. Si tú tuvieras que decir en palabras cortas, en cuñas, en cosas para el bronce, como queráis, ¿cuáles son las principales amenazas y cuáles son las principales fortalezas de este proyecto constitucional? Mira, lo primero, yo creo que la primera amenaza desde el punto de vista de... Esto es una constitución, por lo tanto es un contrato social de un país, digamos, de una sociedad. Por lo tanto, para mi gusto, la plurinación, que representa un proyecto identitario, que nos divide, que cercena la república, efectivamente, desde mi punto de vista, es la antítesis de una constitución. Por lo tanto, es la primera amenaza. ¿Ya? Es realmente un virus dentro de una constitución. El segundo punto, que ya viene más que ver con la pérdida de derechos, es la desigualdad ante la ley. Yo creo que tolerar un proyecto constitucional que explícitamente te dice que tiene que haber un trato desigual para tal y para tal, es un proyecto que es antidemocrático, que es un proyecto que atenta contra algo tan básico como eso. Y después lo último, lo práctico, es que la cuenta la vamos a terminar pagando todos nosotros, o sea que esto no da. Y que la gente en estas charlas se empieza a dar cuenta de que la cuenta la van a pagar ellos. Y se va dando cuenta de eso al poco andar, digamos. Yo te diría que por ahí va la cosa, aparte de la concentración de poder, de estos derechos sociales con letras chicas que da para un capítulo entero, cosas mal redactadas. Pero yo te digo la plurinación, la desigualdad ante la ley, estos privilegios para ciertos grupos. La gente no se lo banca y bueno, uno se lo explica y está tan literal, con ninguna sutileza, que efectivamente es muy fácil de que la gente lo entienda. ¿Y las fortalezas? Yo creo que hay una preocupación legítima, mal redactada, pero legítima, por la probidad, que quizás no se veía en la Constitución actual. Por la transparencia, que quizás no se veía en la Constitución actual, están en algunos principios, pero aquí está más explícito. La preocupación por el medio ambiente, súper importante, pero aquí muy mal llevada. Los derechos de la naturaleza, por ningún motivo. Aquí están los derechos de la naturaleza, y que el Estado habla en nombre de esta naturaleza, eso por ningún motivo. Pero sí, claramente, Chile avanzó en la Constitución actual en el derecho a un medio ambiente limpio, que no se cumple, por supuesto, libre de contaminación, pero fue un buen precursor en su minuto. Yo creo que esta Constitución avanza más, pero yéndose en extremos nuevamente. O sea, yo creo que hay ciertas preocupaciones válidas, pero hay un problema de técnica también, de redacción lamentable. Está bien, pero para eso no está la comisión de armonización para redactar. Yo estoy en esa, no. La comisión de armonización lo único que va a hacer, espero, es que no se salta el reglamento, porque la próxima semana están esas votaciones, es proponer un nuevo índice que ya se propuso. De hecho, se publicó otro borrador, igual a este, pero ordenado de otra manera, así que sigan con este nomás, no gasten papel imprimiendo el nuevo, que es igual, pero está más desordenado, porque cuesta más leerlo. Cierto, algunos problemas de algunos artículos contradictorios, pero no podemos cambiar el contenido, ¿ya? Hay algunos constituyentes que quieren llenar vacíos, pero eso es una trampa constitucional, porque lo que no se dice en la Constitución es porque no se quiso decir, no es porque hay un vacío, porque todo lo que no está es un vacío. Entonces. Pero bueno, armonización no le va a hacer muchos cambios, y yo soy ingeniero civil, o sea, imagínate. Pues yo lo leo y uno se da cuenta del déficit de reacción que hay. Uno lee otras constituciones y da gusto leerla. Esta claramente hay problemas, incluso de la terminología utilizada para ciertas cosas que se definen o se les llama de 5 maneras diferentes. O sea, pueblos indígenas, etnias precolombinas, primeras naciones preexistentes, olvídate, y es lo mismo. Y así como muchas cosas. Martín, si tú pudieras hacer hoy día, junio 2 del 2022, un pronóstico de lo que va a ocurrir. Tú que has estado ahí en una minoría y has estado dando una batalla y sales a recorrer las calles y te juntas con gente y tratas de dar tu verdad. ¿Cuál es tu pronóstico? ¿Qué va a ocurrir? No solo con el apruebo y con el rechazo, sino qué es lo que va a ocurrir. Sí. Oye, yo en ese sentido quizás soy más negativo, realista, ¿no? Pero varios de los que hemos estado ahí metidos estamos empezando a coincidir, digo. Nos queda primero un largo camino de este caminar ideológico, este caminar
de la batalla cultural. Y no me refiero a imponer una visión, sino que todos los chilenos estemos contentos que haya otro que opine diferente. No de negar, de cancelar, que no haya violencia en el debate público, en el debate político. Para que eso pase, 10, 15 años. O sea, de partida nos queda un largo camino para recuperar cierta estabilidad, ciertos espacios de debate democrático, nos queda un largo periodo, si es que somos capaces de contener un proyecto un poco más totalitario, que es lo que viene en esta convención. Segundo, yo creo que no me voy a equivocar, es un detrimento en las condiciones económicas y sociales. O sea, este proyecto se apruebe o se rechace, el freno en inversión va a ser brutal, digamos. O sea, invertir en un país en el cual se aprueba un proyecto constitucional donde el Estado tiene la potestad de caducar, administrar y ser un agente económico, como está acá, es menos atractiva la inversión y con las normas de expropiación que va acá, en fin. Si es que esto se llega a rechazar, también, porque está claro que hay que hacer cambios constitucionales, por lo tanto hay incertidumbre en el ambiente. O sea, yo creo que el nivel de inversión, aparte del escenario externo, digamos, que otra cosa, pese a que el precio del cobre siga alto, en fin, pero yo creo que efectivamente viene un detrimento económico, 1 o 2 puntitos menos del PIB, que una lata para la gente que no sabe lo que es el PIB, bueno, son decenas de miles de puestos de trabajo menos. Y eso implica que las personas menos calificadas salen del sistema. Así de simple. O sea, efectivamente, yo creo que hay un deterioro en las condiciones económicas, sociales del país en el mediano y largo plazo. También lo dicen expertos, fondos de inversión, en fin, no solamente yo. Entonces, esos dos factores van a estar. Y por tanto, es más necesario que nunca, el último tema que yo creo que es muy importante, y lo que hacen ustedes también, es que personas opinen, que hagan opinión, que hagan debate público. Yo no estudié ni filosofía, ni ciencias políticas, ni he sido nunca político, salvo los últimos años de mi vida, y uno puede hacerlo, si uno estudia y uno puede leer y hacer opinión. Y eso es lo que falta y es lo que yo espero que pase para que las otras dos cosas se resuelvan lo antes posible, mejorando la cohesión social. ¿La violencia? No, la violencia tiene que ver con las cosas anteriores, pero sobre todo con mejorar el debate político. Yo no digo, o sea, a ver, yo va un poco atrás. Separemos la violencia macro-zona sur, terrorismo ligado con narcotráfico, con una excusa identitaria, y el tema de las poblaciones, en fin, o el tema migratorio. Uno son cosas de policía, ¿ya? Y otras son cosas de orden constitucional. El terrorismo está afectando el orden constitucional. O sea, hay claramente un separatismo. Eso se puede arreglar, sí. Chile tiene herramientas desde el punto de vista de inteligencia, logístico, medios, incluso legales, sí. ¿Hay voluntad política, validación social que necesita el político para hacerlo? No. Y ahí por eso desde mi punto de vista se va a resolver efectivamente cuando tengas políticos capaces de hacerse cargo de esto y políticos que estén dispuestos a ser influyentes y no populares. Y eso es lo que no tenemos hoy día. Hoy día tienes políticos que les encanta ser populares y estar bien en la encuesta, pero tener una opinión disidente respecto a la mayoría y hacer que esa mayoría cambie de opinión porque ese político les demuestra que tiene la razón, no. En Chile yo no veo personas, o muy poco, me costaría pillar a alguien que quiera ser realmente influyente y no popular. Fíjate que importante lo que acabas de decir. Me tocó hace algunos años atrás invitar a una colega, a una doctora, junto a otros colegas, pero queríamos juntarnos con una colega en particular que era líder en un ámbito muy particular. Entonces yo no la conocía y le digo, por fin conocemos a la famosa doctora Tanta. Y ella se da vuelta y me dice, mire doctor, yo no soy famosa, tengo prestigio. La chicholina es famosa, me dice. Va un poco por allí. Y efectivamente el prestigio, la disposición a hacer las cosas bien, tiene un costo que no sé si todos están dispuestos a pagar, digamos, o todos estamos dispuestos a pagar. Sí, es que bueno, esa es la diferencia entre un político populista y un estadista. Claro. O sea, yo creo que, y tú me preguntáis la izquierda y derecha, sí, no, y estamos de acuerdo. ¿A quién ves? Chuta que me cuesta pillar gente. Cuesta. Entonces por eso yo creo que falta un tiempo, digamos. Por suerte nosotros, si bien cuesta pillar gente, hemos pillado a don Martín Arrau, constituyente, ingeniero civil, exintendente, un hombre que le ha dedicado de su energía al ámbito público y también al ámbito privado. O sea, tiene experiencia,
paga IVA, sabe lo que es pagar sueldos, sabe lo que es sufrir cuando uno de repente no tiene cómo enfrentar la situación para que sus equipos sigan adelante. Para mí ha sido un privilegio, Martín, tenerte. Ha pasado más de una hora de conversación. La verdad, todo es franco, yo esperaba tener tu visión no tan apocalíptica, pero no me sorprendió, pero de alguna manera tenía una sensación de esperanza de que no era tan mala la cosa. Pero con lo que tú señalas, efectivamente se vienen tiempos complejos, tanto si gana el apruebo como si gana el rechazo. Yo espero que cada uno de ustedes en sus casas tome la mejor decisión posible. Vuelvo a insistir, como les dije al principio, está mucho en juego. Las cosas no están dadas por sí, el crecimiento no está dado por sí, la seguridad no está dada por sí, la relación institucional no está dada por sí, la justicia no está dada por sí misma. Hay que trabajar día a día para que eso sea así. Y tenemos, por suerte, todavía ciudadanos como Martín que se la han jugado en esto y que de alguna manera nos hace mirar con cierta esperanza lo que viene, a pesar de los nubarrones que hoy día claramente nos están afectando. No sé si tú quieres despedirte, Martín, pero para mí ha sido un privilegio y espero que te tengamos en otra oportunidad. No, encantado. Muchas gracias por el espacio. Siempre es bueno conversar con personas nuevas y también que nos escuchen y ojalá nos comenten. Esa es la gracia también de las redes sociales. Hacer el llamado simplemente, como tú decías, que nos hagamos cargo, que ojalá puedan leer esto, echarle una mirada de fácil lectura y hacerse cargo de las decisiones. Ojalá nos escuche gente del apruebo, el rechazo, de los indecisos. Cada uno se hará cargo de su decisión, pero que sea consciente. Y un poco lo que nos ha faltado en el último tiempo y tengamos una sociedad más deliberante, una sociedad más tolerante y sobre todo que podamos sacar entre todos este proyecto común que debería ser lo que nos tiene hoy día concentrados. Así que muchas gracias por el espacio y a su disposición para el día de mañana. De todas maneras, esta no va a ser la última de las veces que estemos juntos, Martín. Te agradezco infinitamente. Siga poniéndole el hombro ahí en la armonización. Gracias. Y bueno, ojalá que efectivamente salga lo mejor para todos en términos del futuro del país. Chile requiere de todos sus chilenos y sus talentos. Yo sigo creyendo que Chile es solo uno y de todos. Buenas noches, muchas gracias. Los esperamos la próxima semana, como siempre, en Unidos por Chile. Gracias, Martín, que estés muy bien. Un abrazo. Hasta luego. Que esté muy bien, Ricardo. Chao, cuídate. Igual.